Hola, esto es una suerte de autoentrevista para las cápsulas que está desarrollando Felipe Rojas desde su espacio en La Calera, ¿ya? Eh, con Felipe nos conocemos ya hace muchos años. Él fue alumno mío en la Universidad de Arcis en dibujo y hemos desarrollado una amistad que tiene que ver fundamentalmente con persistir en los temas de la gráfica y del grabado. Y en ese sentido parto haciendo una presentación, como me lo sugirió Felipe. Mi nombre es Mario Hernán Soro Vázquez. Eh, yo empecé en la actividad artística de manera temprana, eh, en la Escuela Experimental Artística, que era un espacio único en ese momento, que permitía desarrollar el trabajo artístico simultáneamente al desarrollo de la enseñanza secundaria. Eh, en plena dictadura, entre el año 74, ¿ya? 70, 74, claro, y de allí tuve mucha suerte porque este espacio tuvo un aporte de profesores extraordinarios y de amigos extraordinarios que me hicieron conocer de alguna manera lo que era el campo expandido, digamos, del trabajo artístico en la arquitectura, como, una, como un espacio totalizante, ¿no? Y eso fue más cercano, puesto que el maestro central, que era un ex alumno de la escuela, venía recién de egresar de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Tenía otros amigos también, Jaime Márquez, que fue un urbanista extraordinario, un gran arquitecto, un pensador, refundador de la revista del Colegio de Arquitectos, Jaime Márquez Rojas. Bueno, y esos dos fueron influjos muy poderosos. Yo empecé a investigar sobre la escuela y entré acá a la Escuela de Arquitectura dando el examen especial. Tuve el primer año, fue un momento muy intenso trasladarme desde Santiago acá, pero todavía no hay una mirada sobre las artes visuales en específico, ¿no? Ese proceso se produce cuando yo dejo de estudiar arquitectura y me doy un tiempo de un año para prepararme a entrar a la escuela de arte. No sabía si la Chile o la Católica, pero sí tenía algún conocimiento de la Católica acerca de mis propios compañeros de la experimental que tenían una beca, ¿ya? Por lo tanto tenía amigos ahí. Igualmente hice el examen en la Chile y la Católica, me decidí por la Católica. La situación de la Chile era muy desmedrada en ese momento. Era una universidad ocupada militarmente, la Católica también, pero había una atmósfera distinta. Y me fui enterando también de la presencia de profesores importantes, como era el caso de Eduardo Vilche. Bueno, sí, entré a la Católica y me toca Eduardo Vilche en el curso de color, empezando, y otros profesores, Dinora Duchinsky en grabado, por ejemplo, ¿ya? Y que venía del taller 99, entendí que había un vínculo a ese respecto, ¿ya? Y fue un periodo de extraordinaria intensidad, en plena dictadura, pero con un cierto escudo que tenía este espacio, ¿ya? Eh, Fue así como, conociendo a Eduardo Vilche en primer año en el curso de color, ya evidentemente la apuesta era por la línea de grabado, que era la más desarrollada, digamos, en términos de pensamiento, de propuesta, ¿no? Y ahí se forma un grupo de trabajo junto con Silvio Paredes, Arturo Duclos, Alicia Villarreal, ¿ya? Rodrigo Cabezas, y empezamos a desarrollar un trabajo de cuestionamiento de lo que era hasta ese momento una tradición relativamente artesanal y yo diría fuertemente figurativa, ¿ya?
con esta tradición heredada del taller 99, el grabado chileno, etc. ¿Ya? Por lo tanto, empezó un cuestionamiento, yo diría, en la línea de la reflexión del concepto, ¿ya? Y de lo que se inaugura como una iniciativa que viene a denominarse desplazamiento, retórica en los desplazamientos del grabado. Desplazamiento del soporte. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la convención de un grabado en madera, por ejemplo, ¿ya? Viene a replantearse a partir de tomar el suelo, por ejemplo, ¿ya? El cielo, los muros, ¿ya? Los procesos de reproducción, ¿ya? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que eso tenía que ver con una estructura más compleja ligada al pensamiento, ¿ya? A las estructuras de poder, ¿ya? Inteligente, al currículum de la misma universidad y al campo político, ¿ya? Bueno, eso implicó que el gran tema, ¿ya? De ese periodo, que era justamente la pregunta, la gran pregunta, ¿dónde están? ¿Ya? El dolor, lo que había significado el trance del golpe de Estado con los desaparecidos, para mí me hizo sentido justamente cuando esta cuestión de la reproducción tenía esta dimensión erótica, digamos, y esta otra dimensión de muerte, tanática. Entonces yo hago un trabajo que tiene que ver con la impresión del suelo, el suelo entendido como un campo de prueba, como un campo de ensayo, y imprimo 900 cruces cristianas, católicas, ¿ya? En el campo de la católica, ¿ya? Entonces ejecuto ahí una operación de redundancia y desplazamiento de lo que era el instructivo del taller, que se llamaba Taller de Impresión en Superficie, así se llamaba el taller, estaba a cargo del profesor Eduardo Vilche. Entonces, ¿cuál sorpresa sería que al día siguiente, cuando se tienen que revisar los trabajos, ¿ya? Hay que pisar el trabajo? Bueno, nadie lo pisó, pasaron varios días, nadie pisó ninguna de estas cruces blancas, impecables, ¿ya? Imagínense pasando por encima de los pastos, de todo, ¿ya? De los camiones. Se interrumpió completamente el circuito convencional, hasta el tono de voz de las personas, ¿ya? Dentro de las anécdotas, ¿ya? Está lo que implicó un control por parte del encargado del campus, ¿ya? Con una circular que los trabajos de los alumnos debiesen hacerse dentro de los talleres, ¿ya? No salir no ocupar los otros territorios, ¿ya? Era ridículo, en verdad. O los guardias que pertenecían a la comunidad mapuche se negaron a ser guardias. Ellos venían a controlar una escuela y no un cementerio, ¿no? Entonces entendían lo que era este trabajo, te fijas, con el territorio, ¿no? Bueno, eso poco a poco en mí fue derivando hacia un trabajo que incluía no solamente el plano del lenguaje, ¿no? Sígnico, ¿no? Semántico, ¿no? Sino que también había otra dimensión que era una dimensión simbólica, ¿no? Y es así como el tema del cuerpo aparece nuevamente, ¿ya? Con acciones, ¿ya? De manera pionera empezaron a desarrollarse, digamos, acciones corporales, ¿ya? Comparecencias corporales se llamaban en ese periodo, o performance, ¿ya? Acciones de arte más bien era la denominación. Esto no está exento de situaciones que estaban desarrollándose en el exterior con los artistas, ¿ya? Uno de esos espacios era la escena de avanzada, ¿ya? Donde estaba Nelly Richard, ¿ya? Donde estaban los textos de Ronald Kay, ¿ya? Gente que se había refugiado en el Instituto de Estudios Humanísticos, ¿ya? Que había desarrollado un trabajo con artistas como Carlos Lepe, Eugenio Dittborn, el Kadak, ¿ya? Con Diamel Altit, Lottie Rosenfeld y el propio Zurita, ¿ya? Bueno, así otros artistas jóvenes también, como Elías Adasme, ¿ya? El taller Bellavista, ¿ya? Que planteó una línea completamente diferente a esta tradición que se tenía del taller 99. Bueno, esto generó una efervescencia, ¿ya? Una efervescencia en el que cambió completamente lo que era la lógica de relación alumnos-profesor, alumnos-escuela, ¿ya?
y ya no era suficiente los propios espacios exteriores, sino que también fuera de la propia universidad. Y es el caso de un trabajo que yo hago que se llama Via Crucis de Charles Merion. Esto estamos hablando en los años 80, sería el 82. Yo descubro una historia en una revista de medicina de un laboratorio de un grabador al agua fuerte. Yo estaba haciendo agua fuerte en ese momento, se llamaba Charles Merion, y él, un personaje que tiene una esquizofrenia galopante, ya se plantea, digamos, plantea su cuerpo, ya como soporte, ya, de una serie de baños, purificaciones, abluciones semejantes a las que se las somete a las planchas de grabado en el ácido. Y llega a un momento límite en que se proclama dictador de la República del Agua Fuerte. Declara a París República del Agua Fuerte y se hace dictador. Y imprime una constitución lunar para gobernar durante la noche y una constitución solar para gobernar durante el día. Me interesa muchísimo este trabajo, puesto que ahora que estamos en plena gestión de una constitución, ¿ya? ¿Cuál puede ser esta relación? ¿Cuál es la constitución de la sombra? ¿Cuál es la constitución de la luz, la solar y la lunar, ¿ya? En este momento? Y cuál es el rol que cada cual tenemos en este proceso que implica instalar ciertas reglas del juego, ¿ya? De aquí para adelante, que implican la producción, ¿ya? Que implican el desarrollo de la cultura, la educación, la salud, etc. ¿Ya? La relación de los recursos, ¿ya? En fin, ¿ya? El país que queremos, como dice la propaganda del servicio electoral, ¿ya? Bueno, ese trabajo es muy clave, ¿ya? Y me interesa citarlo de sobremanera, ¿ya? Por otro lado, mi vínculo con la educación, ¿ya? Ha sido permanente. El caso de Felipe y así otros amigos que fueron estudiantes y que hemos seguido siempre en contacto. El caso de Felipe, que está trabajando con estas cápsulas, ¿ya? Y citar también el trabajo que tuvimos en la Universidad Arcis. Yo llegué incluso a ser vicerrector de la universidad hasta su último momento, ¿ya? Y la sede de Arcis acá en Valparaíso, una sede de la Escuela de Arte, ¿ya? Él estuvo en una de esas generaciones que egresaron. Y la posibilidad de desarrollar un trabajo en el cual el propio ejercicio de reflexión de la educación artística fue un tema, ¿ya? Fue una oportunidad extraordinaria de entender y de cuestionar lo que significaba instalar una escuela de arte en Valparaíso, punto uno, con todas sus tradiciones, ¿ya? Con esta ciudad, ¿cierto?, que tiene por extensión en la geografía de sus cerros, ¿cierto?, los ascensores versus el muelle, ¿ya? Estas dos relaciones ortopédicas con su realidad, ¿ya? Natural. Y cómo se extiende esto, ¿cierto?, a una suerte de ortopedia. Ese tema lo tocamos. Y en el caso de la generación con Felipe, el curso de Felipe, yo me planteé un trabajo de análisis de la historia de la educación chilena, ¿ya? Desde la implantación de los modelos ingleses, luego alemanes, ¿ya?, y franceses del proceso de educación, ¿ya? Y fue así que en una galería que pertenecía a la Universidad Pedagógica de Valparaíso, la UPLA, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tenía el nombre de un faro, ¿ya? Entonces esta idea del faro, ¿ya?, de la luz en la galería, a la cual yo fui invitado, evidentemente involucré, ¿ya?, e invité, más bien con sorpresa al principio, a mis estudiantes de Arcis. Y justamente coincidía con la iniciación de clases del curso de dibujo. Yo los espero a los estudiantes con una serie de herramientas, más bien yo diría herramientas agrícolas y de carpintería,
para el taller de dibujo. No les gustó mucho. Les dije, necesitamos materiales de soporte, y les di las instrucciones de salir a la ciudad a buscar materiales para construir sus pupitres, ¿ya? Para construir sus soportes de dibujo. Bueno, eran las 9 de la mañana, les dije, a las 12 nos encontramos nuevamente, y llegaron con una innumerable cantidad, ¿ya? E inverosímil, característica de objetos y materiales recogidos por la ciudad. Yo los estaba esperando con material para confeccionar estos soportes, ¿ya? De diversa naturaleza según sea cada cual, y ellos no sabían de que esos soportes que tenían que trasladar para hacer estos croquis en la ciudad, ¿ya? Iban a ser elementos de apoyo en la propia galería, ¿ya? Punta Ángeles, así se llamaba la galería, ¿ya? En soportes en el que cada uno de ellos, ¿ya? Tenía una figura que era estos niños adultos de los modelos de Federico Froebel, que fue este modelo que se aplicó muy tempranamente en el proceso educativo chileno, ¿ya? Estos niños, ¿cierto?, ejecutando tareas digamos, de aprendizaje en tableros reticulados, ¿ya? Esta idea ¿cierto?, del dibujo analítico, ¿ya?, que era parte del programa del curso. Bueno, se inaugura esta muestra, y en la noche, ¿ya? Ellos estaban preparando un trabajo alternativo. Uno de los temas, digamos, del curso era justamente la figura articulada, ¿ya? Una figura en la que la figura humana era llevada a una estructura de escala articulada más pequeña, ¿ya?, que les implicaba un trabajo de conocimiento anatómico, ¿ya?, y de articulación de partes. Bueno, ellos construyeron una figura a gran escala, ¿ya?, que con dificultad hicieron el ingreso. Yo no sabía nada de esto, ¿ya? Y eso era muy satisfactorio, porque de alguna manera, si bien yo tenía cierta directriz en lo que implicaba el curso, los estudiantes, por otro lado, desarrollaban una propuesta, ¿ya?, de alguna manera cuestionadora también del mismo modelo, ¿ya?, este modelo prusiano, por así decirlo, ¿ya?, que de alguna manera rodea todo el sistema educativo, ¿ya? Ingresa esta figura articulada al interior de la galería, bajando una escalera. Esta es una galería que funciona en una especie de bodega, ¿ya?, que había que bajar con una escalera empinada, ¿ya? Entonces fue... y bueno, y el recorrido propio de esta gran figura, casi como de carnaval por la ciudad, ¿no? Bueno, cito estas anécdotas, ¿ya?, planteándoles la posibilidad de que recorran un poquito más esta problemática, y yo les aconsejo que vean en YouTube el documental Diagrama Soro. Este es un documental que hizo Claudia Marín, una cineasta, ¿ya?, y da cuenta justamente de este concepto de diagrama, ¿ya?, que es como la relación que yo establezco entre arte, educación, ¿ya?, y la vida como arte, ¿ya? Por otro lado, la página web www.mariosoro.cl, ¿ya?, y los invito, ¿ya?, próximamente a informarse acerca de los talleres que nosotros estamos desarrollando. Cuando yo digo nosotros, digo yo y Paula. Paula es mi pareja, ¿ya?, con la que hemos desarrollado un proyecto académico alternativo, ¿ya?, que se llama Universidad de Placeres, ¿ya? Es un poco una ironía respecto de plantear talleres que tienen un énfasis más teórico, más práctico, más teórico-práctico, ¿no?, con distintos temas que nacen fundamentalmente de el diálogo con los candidatos a este proyecto, ¿no? Por lo tanto, tienen distintos énfasis, ¿no? Y lo que plantean básicamente es el desarrollo de un trabajo de obra, ¿ya?, entendiendo por obra no solamente el trabajo de los artistas. En estos talleres podrían ingresar personas que no necesariamente están en el campo del arte, ¿ya?, pero que tienen entre manos, ¿ya?, una iniciativa, ¿ya?, una iniciativa que tiene que ver con
tomar su propia vida, ordenarla en una línea de tiempo, pero estructurar después en un diagrama, en el paralelo entre el trabajo, el proceso educativo, su propia vida, los intereses teóricos, ¿ya?, o intelectuales, los intereses que tienen que ver con otros campos, ¿ya? Entonces, ¿cómo relacionamos esta diversidad? ¿Ya? Eso es la diferencia entre un mapa y un diagrama. Un diagrama permite establecer relaciones, ¿ya?, entre distintos estratos, ¿ya? Esa es la cuestión, ¿ya? Es una formación estratégica, más que táctica, estratégica. Superar justamente, ¿ya?, cierro con esto, ¿ya?, esta dimensión justamente clausurante de una sola linealidad para pasar a estas interacciones, ¿ya?, tridimensionales con respecto a la realidad, ¿ya? Bueno, cierro esto, ¿cierto?, pensando en las rutas que se nos vienen por delante, ¿ya?, al respecto. Muchas gracias. Gracias, Felipe.